EasyBox presenta El Paquete. Nuestra misión en el emprendimiento positivo es cumplir sueños. Muchos dicen que se han adelantado a nuestra era como 10 años y han surgido nuevas formas de hacer las cosas. Aquí veremos algunas de estas. Para todos quienes se interesen en emprender un negocio o estén en esa marcha, si se quieren unir a nosotros para escucharnos y también opinar y compartir sus experiencias de negocios, pueden entrar a nuestras redes sociales. Estarán con ustedes Alan y María. Bienvenidos a tu podcast El Paquete. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, María. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast El Paquete. El día de hoy vamos a hablar del tema el dinero, sus orígenes y su utilidad. Así es, este tema va a estar muy interesante. Muchos se preguntarán, bueno, pues la utilidad todo el mundo nos queda muy claro, ¿no? Pero ahí está la parte más importante. Todo el mundo sabemos para qué sirve, los beneficios que el dinero nos da, pero la pregunta más importante es por qué no es tan abundante en ciertas personas. Entonces es lo que vamos a arrojar luz en este tema del día de hoy. Sí, pues esperemos que les sea de utilidad para todos los de la comunidad del emprendimiento positivo, que estén muy atentos a este tema que creo que a muchos les va a interesar, cómo poder lograr mayor abundancia en su vida y todo esto tan interesante que es en relación al dinero. Así es, pues comencemos, ¿no? Entonces yo creo que como todo mundo es el origen, ¿no? Claro, sí, el origen. A ver, Alan, ¿qué investigaste sobre el origen del dinero? Pues al final de cuentas, pues muchos ya sabemos que el dinero vino a formar parte ya de las personas a medida que empezaron a necesitarse más satisfactores, es decir, la gente ya no podía producir todo, había gente que hacía ciertas cosas que otros no. Entonces ya había una necesidad de obtener de otras personas o de otros pueblos o comunidades algo que no producían ciertas personas. Por ejemplo, alguien que necesitara, no sé, un abrigo o algo, pues todo el mundo se lo confeccionaba, pero llegaba un punto en que había ciertas personas que se dedicaron más a hacer algo de vestido, entonces la gente ya necesitaba adquirir esos bienes. Entonces, se dice que fue en la época, por 1500, el año 1500 antes de Cristo, en Mesopotamia, donde ya prácticamente se empieza a ver ya el uso el origen del dinero, por decirlo. Y bueno, esto del origen del dinero, puedo yo llegar a entender que es después de lo del trueque, ¿no? Sí, es que exactamente, el trueque pues fue siempre, ¿no? Al final de cuentas, el trueque pudiera ser como el precursor de lo del dinero, ¿no? Pero ya el dinero como tal lo sustituyó por una razón, porque el trueque habían ciertas cosas satisfactorias que podías intercambiar por otros, pero si a la otra persona no le interesaba, tenía que haber algo neutro, ¿no? Algo que puedas comprar después con eso. Sí, pues yo lo del trueque, yo me acuerdo desde que estaba en la primaria, hace muchos años, que nos enseñaron, bueno, pues al respecto de que anteriormente, antes de que ya se originara el dinero que pagaras por algo ya de una manera más concreta, pues esa parte de yo te doy, no sé, 3 vacas y tú me das 8 becerros, o no sé cómo estarían los cambios, cada quien definía o los huevos, o no sé, el vestido, las pieles, todo ese tipo de cosas, pues era como en aquel tiempo se intercambiaban los recursos o los bienes para poder llevar su vida adelante, para poder subsistir en cuanto a comida, los que cazaban, aunque regularmente tengo entendido que en todas esas épocas pues todos los hombres eran cazadores. Entonces, y si nos vamos todavía más atrás en la prehistoria, bueno, pues con más razón, ¿verdad? De ahí viene el origen de que el hombre es el cazador y todas esas cosas, pero bueno, eso ya es otro tema. Exactamente. Sí, pero al final de cuentas, sí, esa es la base, ¿no? De todos, es la obtención de satisfactores por medio de un intercambio, que fue en aquel entonces el trueque, que a final de cuentas al día de hoy todavía se sigue haciendo. Yo en lo particular he sido un poquito, no sé si renuente, voy a dar algo muy particular mío, que yo no soy muy dado a hacer intercambios de trueques o algo de bienes, puesto que
como que no alcanzo a entender el valor real de las cosas. A mí, yo vendo algo, este es el valor en dinero. Yo ya veré qué compro con él. Porque a veces como que en el trueque quiero llegar que quizás no se le pueda dar el valor correcto de las cosas. Lo que se hace es que las diferencias a favor o en contra de eso sí se hace con dinero. Entonces ya es más exacto el intercambio de bienes, ¿no? Sí, todo tiene que ver con esa parte de, digamos que la de precisión o la exactitud o la justicia de lo que estás ofreciendo por lo que estás obteniendo. Y ahí pues ya viene la comercialización, ¿verdad? Que pues Alan tiene mucha experiencia en esa parte, en lo que es la comercialización de productos y porque se ha dedicado gran parte del tiempo a las ventas, entonces quizás a lo mejor por eso el trueque no le guste tanto. Pero yo les quiero platicar que una vez me pasó un detalle bien interesante que yo nunca había pasado por un trueque. Cuando mi papá falleció, pues se quedó ahí gran cantidad de ropa de él, que pues dijimos, ¿qué hacemos con ella? La regalamos, bueno, pues se regaló una parte y otra que estaba muy buena. Una amiga me invitó a un bazar. Entonces, un bazar que ellos ponían en uno de los municipios de aquí del área metropolitana que ya tenía como tipo tradición. Y me dijo, pues si quieres vamos el otro sábado. Entonces, pues fuimos y yo llevé ahí algunas cosas que estaban en muy buen estado, pantalones y camisas de mi papá. Y ella llevó, bueno, también llevé alguna ropa mía, pues ya aprovechando la vuelta. Y ella llevó también ropa que ella tenía. Entonces, cuando antes de poner todo, acomodarlo ahí para ese bazar, me dijo, ay, a mí me gusta eso que tú vas a vender. Me dice, ¿cómo ves si me lo cambias por algo que yo tengo aquí? Y fue un trueque que hicimos. Yo le di unas blusas mías y ella me dio otras blusas de ella que según ella dijo que estaban nuevas, que porque nunca le habían quedado. Y bueno, pues esa fue una historia del trueque que yo nunca había hecho con nadie trueque, pero bueno, pues siempre hay una primera vez. Y ya pues vendimos lo que traíamos y nos fue muy bien. Entonces fue una de las cosas que yo he experimentado con respecto a las ventas en bazares. Y bueno, pues también yo tengo algunos años que también me he dedicado a ventas de diferentes cosas. Y bueno, pues sí, es preferible tener el dinero que intercambiar. Sí, es una percepción de cada quien, ¿no? Al final de cuentas hay gente que sí hace mucho ese tipo de intercambios de bienes. Lo más importante es lo que habíamos hablado la otra vez, ¿no? En la semana del emprendimiento del mes pasado, los que estuvieron en el entrenamiento, en el curso, hablábamos de una palabra importante que es el valor. Es el dinero realmente, tú cuando intercambias algo de dinero por un bien o un servicio, tú esperas obtener un valor. Ese valor es el que tiene que ser equivalente o equiparable al dinero que tú estás pagando, ¿no? Entonces a veces sucede algo que es importante, como que lo tocamos aquí, lo vamos a tocar hoy, es que todo lo que tú des, y lo vimos en el entrenamiento, tiene que hacerse con desapego y con mucho gusto. Es decir, lo que compres, lo que vayas a adquirir, lo tienes que hacer con mucho gusto, no con lo necesito, lo pago. Y ese tipo de maneras son las que no terminan de darte el valor correcto de las cosas que estás comprando. Sí, porque en algunas ocasiones, dicen, ¿verdad? Por ahí, que hay ciertas leyes universales que bloquean a las personas en relación a cómo se manejan con respecto al dar, al recibir, al merecer y todo ese tipo de cosas. Entonces, de cumplir ciertas funciones, ciertos propósitos, misión, todo ese tipo de cosas. Y entonces el universo, digamos que te bloquea o te deja fluir en relación a la abundancia y a la prosperidad. Entonces son temas muy interesantes que a lo mejor en algún otro momento podríamos revisarlos, pero ya de una manera más específica y más especializada. Ahorita quedémonos con que hay una parte que esa sí está muy comprobado y muy, digamos que a mí me consta, que la parte de cómo se manejan las frases que te van diciendo desde la infancia, cómo se van reflejando en cómo son creencias limitantes que programan tu mente,
para tener o no tener éxito en algunas cosas. En este caso, hay mucha gente que desde niño le dicen que bueno, que el dinero es malo, que el dinero no crece en los árboles, Sí. que el dinero hay que batallar mucho para conseguirlo, o que no hay dinero. Entonces, todo este tipo de frases que al niño o que mientras vas creciendo el adolescente va recibiendo de su entorno familiar o de su entorno de amistades, pues va teniendo digamos que un impacto muy fuerte en cómo percibes el dinero y cómo ya en la actualidad, cuando eres un adulto, tienes ciertas creencias limitantes y programaciones que a veces no tienes consciente, que están limitando esa parte en la que no se te da tan fácilmente el ganar dinero. Exacto. Por ejemplo, los invitamos a que, si faltaron algunas de las frases, pues que las pongan, pero es exactamente, si ustedes se fijan, la mayoría de las frases que están relacionadas al dinero son frases negativas o de mucho esfuerzo, que le llaman la palabra esa, ese esfuerzo, de que cuesta mucho. Si ustedes se fijan, son pocas las que son contrarias a esto, porque la gente tiene la idea esa. Si fuera tan abundante, todo el mundo lo tendría. Pero es increíble, pero al final de cuentas eso es parte de por qué la mayoría de la gente no lo tiene, ¿no? Es una de tantas cosas, y no es algo como que mágico, simplemente es cambiar al menos esa parte que viene desde el arraigo de la infancia, y son cosas que se van haciendo. Por eso, en la medida que cada quien en su emprendimiento vaya logrando avances con el dinero, se van a ir dando cuenta que es un círculo virtuoso, no va llegando y se va haciendo como una bola de nieve, pero virtuosa, no positiva. Sí, así es. Una de las cosas que yo sí he comprobado en algunas personas que he observado ese tipo de situaciones es que hay personas que reniegan o se quejan mucho de lo que hacen, ¿sí? Es muy fácil cuando te dedicas a algo que te gusta, pues hacerlo con gusto, hacerlo con agrado, estar contento, estar disfrutando, pero a veces eso no es lo que te deja económicamente una buena cantidad que te ayude para vivir. Entonces, y de ahí pues a mí se me ocurre mucho toda la gente que le gusta la artisteada, ¿verdad? Por decirlo así. Y yo me incluyo, porque pues si yo hubiera querido, pues yo digo, ay, me dedico de pintora, porque a mí me encanta la pintura, ¿verdad? Es una de las cosas que me encantan pero ¿cuántos muchachos no hay, jóvenes que quieren ser músicos? Y muchos, sus padres los dejan y muchos no los dejan, porque les dicen, primero tienes que estudiar una carrera. Sí. Porque ¿cuántos de esos músicos, si dejáramos quizás, o si los padres dejaran a todos sus hijos que fueran músicos, pues nos llenaríamos de músicos? Sí. Y ahí sería pues una situación en la que dices tú, bueno, pues a lo mejor sí tiene talento, pero si no tiene talento y hay mucha competencia, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer para salir adelante estos chicos? Exacto, o sea, es que son preguntas que se hacen mucho, depende de la industria, ¿no? Es que de la música no vives ni nada. Hay tantas que al final de cuentas, si observas, son como clichés y son como que cosas que ya están acerca de lo del dinero. Sí se puede vivir haciendo lo que quieres, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es enfocar y lo que hagas, hazlo con gusto. Porque incluso mucha gente busca lo de la música, porque la música es un arte que todo el mundo lo sentimos. Yo creo que no existe nadie en el mundo que no le agrade la música, y el producirla, expresarte por medio de ella, como es la pintura y todo lo que son las artes, sí se puede vivir, ¿no? Sin embargo, compaginarlo, hay que ser inteligentes y fríos y decir, bueno, puedo compaginarlo con otras cosas, ¿no? O dedicarme de lleno a eso, sea lo que sea. Yo creo que sí es enfocarse. El problema es que yo siento que en parte es el enfoque, ¿no? Es que sí, y hay muchos pues personas o jóvenes y hablo de jóvenes porque también mujeres, ¿verdad? No estoy hablando solamente del género masculino, sino en general, que les llama mucho la atención pues toda esa parte. Sí. Y bueno, pues por ejemplo, en mi caso,
mi papá quería que yo fuera maestra, porque en mi casa como que era tradición, mis hermanas todas fueron maestras y él era maestro. Entonces me decía, sí, estudia normal y vas a tener muchas vacaciones y vas a trabajar nada más la mitad del día y las vacaciones te las pagan y todo eso. Pues yo dije, a mí mi papá no me convenció en ese momento. O sea, por más que bonito que me lo puso, por más bonito que me lo puso, no, dije yo, no. Y entonces le dije, papi, dame chance de estudiar la prepa, porque si después de estudiar la prepa quiero estudiar maestra o estudiar otra cosa, bueno, pues ya decido, ahorita todavía no sé, a mí me gusta pues la parte de todo lo creativo, siempre me ha gustado, siempre me ha llamado mucho la atención, entonces pues fue algo así como que mi papá me dio luz verde y me dijo, sí, puedes estudiar la prepa y ya cuando acabes, pues ya veremos. Pues sí, mi papá fue muy flexible y me dejó estudiar la prepa porque en aquel tiempo pues sí era normal, ya eras directo a maestra. Exacto. Y luego si querías estudiar una carrera, bueno, era más complicado. Después creo que fue más fácil, pero tenías que estudiar una normal superior, algo así. Entonces, pues bueno, resulta que ya estudié mi carrera, que es licenciado, en la UDEM así se llamaba, licenciado en Ciencias de la Información, que ya después le cambiaron Ciencias de la Información y Comunicación, y bueno, pues es comunicación. Exacto. Entonces, que por cierto, pues yo nunca ejercí como comunicadora, así como ahora, ¿verdad? Entonces ya estoy haciendo lo mío que debí de haber hecho pues a lo mejor antes, pero bueno, todo pasa por algo y cada cosa a su tiempo. Y en aquel tiempo, bueno, pues ya finalmente estudié eso y ya no fui maestra en aquel tiempo. Pero después se cumplió profecía. La voluntad de mi papá y pues me gusta ser maestra. Claro, ¿verdad? Mi experiencia de maestra, la primera vez que yo di un curso, yo tenía 24 años. Yo me gradué a los 20 años de mi carrera y a los 24 ya estaba dando clases en la UDEM y mis alumnos eran casi de mi edad, tenían 23 años, entonces pues no me respetaban y la experiencia no fue muy agradable, aparte me tocó un grupo muy difícil. Bueno, después me enteré que eran la mitad de los reprobados o condicionados o no sé qué que me había tocado darles a ellos y todos se querían salir y gritando y no me hacían caso. Y entonces, bueno, pues esa fue mi primera experiencia de maestra y no me gustó. Hasta ya después, hasta ahora ya más recientemente, bueno, recientemente entre comillas, porque pues ya... Que ya te vengaste. No, ¿de qué me vengué? Con los alumnos. No, pues ahora ya como que sí me gusta esta parte de la instrucción y de querer pues la compartir. La docencia, ¿no? Querer compartir con los conocimientos. Entonces, y todo esto pues viene de esto que les estoy diciendo, pues de dejar o no dejar a los hijos a que cumplan sus sueños y ganar o no ganar dinero de sus sueños. Sí, porque al final de cuentas uno siempre ve, muchos padres ¿cuál es la carrera que está más rankeada, ¿no? La que está más arriba, con la que sí puedes tener un futuro, ¿no? Quizás nos estén escuchando médicos, todo el mundo dice, no, pues estudien medicina, porque pues todos los doctores les va súper bien y que pues la salud, eso es lo que todo el mundo padecemos eventualmente, entonces pues, por la salud nadie va a escatimar nada. Entonces son ese tipo, como dije, clichés que van sucediendo. Yo tengo una anécdota le he comentado anteriormente en otros contenidos, otros foros, que le decía una entrevistadora a Keith Richards, el guitarrista de Rolling Stones, y le decía, pues ya, como sabemos, ya es una persona grande, este señor es de tercera edad, y ahí andan todavía los Rolling Stones, hoy 2021 todavía andan tureando y todo, pero lo que hablábamos, le preguntaba, ¿cómo es posible que le guste mucho el rock? Ustedes ya tienen dinero, ustedes ya puede dedicarse pues, a estar viajando, estar descansando, y se le queda viendo él y le dice, a ver, realmente esto que estoy haciendo es lo que más me gusta hacer. O sea, a mí no me gusta realmente estar descansando, estar en un yate. Sí tengo el dinero, pero sigo haciendo lo que yo amo hacer, es decir, tocar y andar en tour. Y al final de cuentas viajo porque ando en tour. Esto no lo cambiaré por nada. Entonces,
yo estaba mucho más joven, me dio muy claro la idea de que él estaba haciendo lo que le encantaba hacer. Y lo dice, yo siempre he hecho toda mi vida lo que me gusta hacer y además me pagan. O sea, eso lo puso como que, bueno, y aparte me pagan, ¿verdad?, por lo que hago. Entonces todos dirán, no, pues es que lo hace muy bien, por eso le pagan. Es que ya no sabe uno qué es, simplemente hace lo que ama hacer. Y se enfocó, lo que hablamos hace rato, en eso. Le puso todo, incluso hay disciplina. La gente cree que a veces como que la música o como las artes son como que de desapego y pues así todo free. Y realmente todo es una disciplina, incluso eso tiene una disciplina. Pues sí, y creo que si nosotros no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahorita, pues aquí estarían con un músico y no una pintora bien famosa. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pues eso sería muy padre y pues como quiera, lo hacemos en nuestros ratos libres a nivel de ¿cómo se llama?, de pasatiempo. Como hobby, es correcto. Como hobby, disfrutamos mucho el arte y pues a mí siempre me va a encantar. Sí, es algo importante que es diferenciar un hobby de un trabajo, ¿no? A veces lo vimos en otros contenidos anteriores, lo que hacemos, si lo hemos hecho muchas veces, lo único que falta cambiar es nuestra actitud hacia ellos, porque algo que ya no podemos soslayar es que ya tenemos una experiencia. Ejemplo, la gente que ha estado en la logística o que ha estado, no sé, en lo que son los bancos, por decir, muchos años que dicen, es que todavía no he encontrado lo que quiero, etcétera. Pero si se ponen a ver esas personas, todos los años que han estado haciendo eso, lo hacen ya muy bien, o al menos ya tienen una experiencia o un bagaje. Entonces, lo único que tienen que hacer es cambiar eso, o bien tomar una acción, dejar toda esa experiencia y empezar algo distinto. Sea lo que sea, es tomar acción y no procrastinar, como lo vimos en la semana de emprendimiento, a tomar acción. Pero si eso es, hay que ver, lo he hecho por muchos años, cambio mi actitud, ya tengo la experiencia y ahora sí me enfoco. Y les aseguro que van a ver unos resultados bastante interesantes haciendo lo mismo. Sí, claro que sí. Pero ¿qué tal con aquellos como algunas personas que conocemos de la vida real, ¿verdad? Porque es de la vida real. Algunas personas que conocemos que digamos que están trabajando y desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista decimos, wow, o sea, tiene un excelente trabajo y todavía se queja. Exactamente. Entonces, esas personas que a veces no saben disfrutar lo que hacen porque no están a gusto, porque ellas quieren hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, si yo dijera, no, es que yo no quiero estar haciendo marketing, yo no quiero ser maestra, yo quiero ser pintora, pero mi función es ser maestra y hacer marketing o hacer otras cosas que también me gustan. Y a lo mejor ser maestra no me gustaba, pero de pronto empecé yo a evolucionar, a cambiar mi conciencia, a hacer que me gustara, pero no a fuerza, sino porque le encontré la manera de ser feliz y ahora haciendo eso. Entonces, pues no es nada más buscar lo que te gusta hacer. Es si tienes prosperidad o económicamente te están ofreciendo buenos trabajos en relación a algo que pues a lo mejor dices tú, pues sí lo sé hacer, pero no me gusta. Entonces, pues darte la oportunidad de que te guste. Entonces, darte la oportunidad, ir viendo todo lo que puedes ganar en ese aspecto, en ese sentido, en ese trabajo, todo lo que vas a aprender como experiencia porque vas a superar cosas que a lo mejor si fuera en lo que más te gusta, no aprenderías. Sí, ahora, como dices, lo que te gusta, te puedes lanzar, tomamos el punto del músico, porque todo el mundo queremos ser músicos, pero hay gente que son muy, muy buenos músicos y viven de eso, les apasiona lo que hacen, pero ¿cuántos hay gente que realmente no les gusta, no? Y uno dice, ¿cómo es posible que no te guste lo que haces si eres músico, lo que todo el mundo queremos hacer? O ser, y pues sí, pero pues pásenle, no es exactamente lo que yo pensaba. Entonces, es cuando uno piensa, bueno, entonces quizás sé lo que estoy haciendo, si ya lo he hecho, repito, que lo he hecho muchos años,
¿por qué no verle la cara bonita, ¿no? De eso. Y no se trata de hacerse como que lavarse el cerebro, el coco wash, de que, ay, no, hombre, me voy a mentir, porque mentirse uno mismo es lo más difícil, o prácticamente imposible mentirse a uno mismo. Entonces, no se trata de eso, se trata realmente de abrazar lo que uno hace y estar feliz, ¿no? Por lo que uno hace. Fíjate que yo les quiero compartir un secreto que no sé si sea un secreto a voces, pero yo creo que cuando algo no te gusta de lo que haces, del trabajo que tienes, tiene mucho que ver con las emociones, cómo esté tu niño interior, porque todos tenemos un niño interior que vivió ciertas cosas en el pasado que, así como dijimos, se le programaron o se programó con ciertas frases. Entonces tiene ciertas creencias limitantes, ciertas emociones bloqueadas que no te permiten disfrutar lo que haces. Entonces, si nos vamos más para atrás, el secreto sería estar bien emocionalmente, sanar esas emociones, cambiar nuestras creencias para que sean creencias que nos potencialicen cualquier cosa que hagamos y podamos disfrutar, porque el secreto es que hemos venido a esta vida a ser felices. Exacto. Aunque parezca algo muy chalalalala. Sí, no, es que al final de cuentas ustedes lo ven, lo de la utilidad del dinero, el dinero nos sirve, todo el mundo eso sí lo tenemos bien claro, el dinero nos sirve para lograr una libertad económica, por ende muy ligado a la libertad emocional, de que nos sentimos libres, de que podemos hacer lo que quieras. El estrés se va, ¿quién pudiera sentirse estresado con dinero? Sin embargo, cuando uno va por el dinero per se, o sea, tal cual, cuando lo llegas a obtener sin una meta realmente, nada más por tener dinero, realmente, por eso las creencias de la gente, mucha gente, la gente rica que dicen, o sea, es otra creencia limitante, y es otro cliché, de que los de ricos no son felices, y solamente los pobres son felices. Entonces, no sé por qué se generaliza eso. Realmente la felicidad no está en una u otra cosa, pero lo que sí les puedo decir es que el dinero sí da muchos satisfactores. Entonces yo creo que la abundancia monetaria viene también de hacer lo que uno quiere, y en el caso del emprendimiento, ¿no? O sea, ustedes enfocarnos en lo que nos gusta hacer, lo que hacemos bien también, y eso, si nos alineamos con el gusto y la actitud, realmente se avanza bastante para poder lograr la abundancia económica. Sí, claro que sí, esto es bien importante porque cuando también resuelves todo eso que a lo mejor tienes del pasado, cambias esa manera de pensar que no te está dando resultado, te elevas tu energía vital también con psicología positiva o con meditación o cosas así, donde te ayudas aliviando el estrés, aliviando pues las cosas que a veces suceden en la vida cotidiana. Y algo muy importante, la aceptación. Sí. O sea, la aceptación, no estoy hablando de que te conformes, ni de que seas mediocre. La aceptación significa que uno solamente puede cambiar lo que está dentro de uno, ¿sí? Lo que te, digamos que te compete a ti, lo que está en tus manos. Pero si yo quiero controlar no sé, a otra mi vecino, persona, a mi amigo, porque no hace tal o cual cosa, porque yo lo juzgo, porque no ha avanzado en esto, porque le hace falta lo otro y yo veo en él ciertas cosas, entonces ahí yo estoy interfiriendo, no lo estoy respetando y no estoy aceptando a la persona que según yo quiero porque es mi amigo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues no es así. La cuestión es aceptar a las personas como son, y si definitivamente eso, o sea, el tener una conversación o una relación con esa amistad o con ese familiar o con la persona que sea, no está fluyendo de la manera como debe ser, bueno, en vez de echarle la culpa a esa persona, decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo para que esa relación no se dé? Claro, es de dos. Exacto. Pero revisar mi parte, porque uno siempre ve al otro, pero ¿cuándo te ves a ti mismo? Yo creo que es lo más difícil, ¿no? Y eso es algo que de humildad. Al final de cuentas, el dinero,
como estamos hablando del mismo, pareciera, insisto, algo muy sencillo y a la vez como si fuera totalmente difícil. Es prácticamente como muchas cosas en la vida, alinearse, es decir, cosas que no podemos hacer nosotros, como lo dijiste tú, es como que gastar energías en algo inverosímil, ¿no? En algo que no tiene sentido. Entonces, esa es la parte que yo lo he visto, por ejemplo, en los negocios. Cualquier persona te lo va a decir. Lo más importante, uno de los puntos más importantes del negocio es enfocarse, y en la vida en realidad. Cuando uno se enfoca, cuando uno tiene una mayor concentración en algo, todas nuestras energías, nuestro pensamiento y todas nuestras acciones se van en función de eso. Entonces es prácticamente, no digo que infalible, pero muy difícil que no podamos lograr ese objetivo si nosotros nos abocamos. A veces tratamos de salirnos de la ruta, pero si nosotros tenemos en claro ese objetivo, podemos cambiar el camino, pero siempre y cuando lleguemos al mismo destino. Entonces esa es la parte importante también del dinero. El dinero a veces nos disipamos. Uno de los puntos importantes es el ahorro. No, es algo simple, ¿no? Es como una suma. Si tú gastas más de lo que obtienes, pues nunca, siempre está en saldo rojo, ¿no? Entonces, esas partes muy sencillas de cuestiones de administración básica, generalmente, y no es culpa de nadie, insisto, no estoy culpando a nadie porque me pasa a mí también, me pasó a mí. No te las enseñan realmente más que la vida misma, ¿no? Puedes estudiar cursos de economía y todo, pero eso viene desde lo básico, desde el inicio, ¿no? Entonces eso es algo que podemos poner en práctica, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, pues nosotros como, digamos, como consejo, recomendación, pues sí les podemos decir que esto que estamos nosotros hablando sobre el dinero, sobre la prosperidad, sobre cómo los empleos o los emprendimientos te pueden, digamos que, impulsar a ser próspero o no, las carreras, los hobbies o los deseos, o el que te guste o no te guste un trabajo, todo esto, de alguna manera, es un compendio o no sé, un conjunto de elementos que se van interrelacionando y te van, digamos que, formando tu entorno y tu personalidad en relación al dinero. Entonces todo va sumando o va restando. Hay muchos cursos que te dicen, no, pues con este curso ya te vas a hacer maravillosamente rico. Y que padre rico y padre pobre, y todas esas cosas, los libros. Y hay muchas cosas. Y bueno, lo que a cada quien le lata, cada quien con quien conecte de ese tipo de cursos, ese tipo de información, también es lo que te va a servir. Sí, es que no hay nada bueno o malo, realmente es relativo, ¿no? Si se va en función de lograr algo positivo, pues entonces yo lo considero que es bueno. Que a uno les funcione o no les funcione, como dice Mariana, es también la receptibilidad de cada persona hacia ese, por ejemplo, a leer un curso. Hay gente que dice, no, pues a mí no me funciona, o por ejemplo, frases positivas, a mucha gente le funcionan, pero eso no quiere decir que a los que no le funcione o no crean en ellas, no sirvan. Al final de cuentas, el cúmulo de todos, o la suma de todos esos elementos, es lo que realmente hace la diferencia. Es decir, la suma de mayores elementos que me lleven a desbloquear creencias limitantes, a que me lleguen a poder vencer miedos, postergaciones, procrastinaciones, etcétera, y también reponerme de cualquier, como la resiliencia que hemos hablado, que es reponernos de cualquier adversidad. Todo eso suma en función de poder tener una mejor abundancia y poder alinearnos hacia lo que tenemos enfrente, ¿no? Sí, pues aquí es cada quien, cada caso y cada solución que vayas teniendo para que vayas avanzando en tus emprendimientos y que vayas haciendo todo lo que corresponde de acuerdo a tu momento de vida, que creas que es lo mejor para ti, ¿sí? Una de las maneras de saber qué hacer, qué es lo correcto hacer, eso yo me lo preguntaba hace algunos años. Siempre me preguntaba, bueno, es que si tomo esta decisión, ¿será lo correcto o no será lo correcto? Y si tomo esta otra, a lo mejor pierdo esto. Entonces me hacía una serie de marañas en mi cabeza con el tiempo,
entendí que hacer lo correcto es lo que te da tranquilidad. Sí. Entonces, cuando algo no te da tranquilidad, cuando sabes que algo no te va a dar tranquilidad, que hay duda, es mejor no hacerlo. ¿Sí? Porque, claro, también hay veces, hay situaciones en las que, como dicen, estás entre la espada y la pared, ¿sí? Y ninguna de las dos cosas te da tranquilidad. Pero siempre tu sabiduría interna te va a guiar para escoger la que más sea correcta, si las dos no te dan tranquilidad. Y yo voy a poner un ejemplo aquí rápido. Cuando yo tenía a mi mamá, que duró con 8 años, tú sabes, Alan, en un estado en la que le dio demencia senil o Alzheimer, que son muy parecidos, el doctor me dijo que eran muy parecidos y nunca me diagnosticó cuál de los dos tenía, el geriatra. Había momentos muy difíciles, como uno que pasé, en las que estaba muy fuerte lo de la influenza. Uh-huh. Entonces yo dije que en aquel tiempo fue también como que usar tapabocas y todo eso, no como en esta situación de lo que ahora vivimos este año y el año pasado, pero sí también estuvo un poquito difícil. Entonces para mí fue un estrés tomar la decisión en aquel tiempo de que si la dejaba en mi casa, a lo mejor mi mamá se complicaba porque no iba a tener la atención, pero si la llevaba al hospital se podía contagiar de influenza y le podía ir peor. Entonces yo le dije al doctor, ¿qué hago, doctor? Porque él también me decía, es que si el hospital o la casa. Hay riesgos. Sí. Entonces yo no había visto una tercera opción y él me la ofreció. Me dijo, bueno, mire, podemos hacer esto, déjela en su casa y si acaso ve que empieza a complicarse algo, me la trae acá. Y en el asilo, pues está más no es un hospital realmente. No es un hospital y está más controlado el ambiente. Entonces a veces no alcanzamos a ver más que estar entre la espada y la pared. Sí. Entonces las opciones las podemos encontrar pues analizando la situación, conectándonos también con nuestra sabiduría interna, los que creemos en meditación y todo eso, o platicándolo con gente experta, como fue el caso que yo hice en aquel momento, que fue con el doctor. Y siempre va a haber una solución. Como mi papá decía, lo único que no tiene solución es la muerte. Exactamente. Porque ya te vas y pues te vas. Ya se acabó este viaje, pero, por ejemplo, Sergio Elías Ayub, si lo conocen muchos, pues es prácticamente uno de los empresarios más conocidos en México, ha hecho muchas empresas y dirigido bastantes clubes deportivos, etcétera. Y él un día le preguntaron, nunca se me olvida, una charla no hace mucho tiempo, el entrevistador estaba pues tratando de sacarle la mayor cantidad de provecho a la entrevista y pues todo el mundo estábamos esperando cuestiones así muy, muy técnicas de su emprendimiento, de tips para poder emprender. Y a mí me quedó tan claro cuando le hicieron una pregunta, le dijeron, a ver, ¿cuál es el tip más importante o consejo más importante que le puedes dar a un empresario o un emprendedor? Y todos esperamos, ¿no? Pues es que hacer las 5 S o cosas de esas, ¿no? Administrativas. Dijo, se lo voy a hacer bien fácil, lo más sencillo es, cuando te vayas a dormir todos los días en tu cama, acostarte con la conciencia tranquila. Si tú te acuestas con la conciencia tranquila, quiere decir que vas bien. Ese es el mejor consejo que yo, Sergio Elías Ayub, les puedo dar. Así fue lo que dijo él. Todos nos quedamos, o sea, yo creo que todo el mundo esperamos, incluso el que entrevistó se quedó. Eso dijo, sí. Es que, a final de cuentas, yo no me voy con ninguna pena porque no la voy a cargar. O sea, yo tengo muchas responsabilidades, pero yo no puedo cargar por las responsabilidades de los demás, ¿no? Primero. Número 2, yo voy a hacer lo que yo pueda hacer, o sea, yo soy un ser humano también, o sea, tengo mis limitantes y no me voy a agregar mi vida, ni voy a echarme a perder mi momento por algo que no puedo controlar. Y además, lo que yo haga, mis acciones de las que sí soy responsable, pues yo tengo que verlas en la cama, con mi conciencia, a ver si lo hice bien, y si no, rectificar. Y eso es lo que me ha funcionado para poder llegar y teniendo, pues me lleve éxito a las empresas, como es el dinero. Lo que hablábamos ahorita, él se mete en un canal de tal manera que no está creando ruido
con cosas que son contradictorias, no como mucha gente que voy a hacer dinero por hacer dinero, lo que hablamos hace unos momentos, cueste lo que cueste, ahí empezó el problema. Por eso choca ese dinero, o si llegas el dinero, no lo disfrutas. Pues sí, entonces, pues una de las formas en las que es, digamos que recomendable poder llenarte o ir avanzando en esta área, en esta energía de la prosperidad y la abundancia, es ser una persona que tienes tu conciencia tranquila. Y esa tranquilidad pues te va a dar mayor felicidad, que es a lo que venimos a este mundo, a ser felices. Entonces, pues cuando eres feliz por ti mismo, eso es más importante, porque felices cualquiera puede ser, ¿verdad? Si tienes pues un esposo rico, ¿verdad? Que te lleva de viaje a Miami cada verano, o Europa y Noruega, no sé, pues claro, ¿verdad? Cualquier mujer sería, yo creo que feliz con ese tipo de cosas. Pero ser feliz por ti mismo, estando sola, ahí es donde realmente es importante. Así es. Una de las cosas importantes de todo esto es que lo que dijimos de las creencias, es importante analizarlas. A veces las pasamos de largo, pero regresando al inicio, todo eso, que el dinero no se da en los árboles y que hay que sudar la gota gorda y todo ese, si ustedes observan todo ese bagaje, es increíble, es un costal enorme de peso que mucha gente lo carga. Entonces yo hago la pregunta, yo me la hice en un momento a mí mismo, entonces, ¿cómo es posible que me llegue el dinero si yo tengo ese tipo de pensamientos de que el dinero se cuesta? Y una cosa importante, a mí me ha funcionado, el dinero no es malo. El dinero es excelente, el dinero es muy, muy bueno, porque lo que comentábamos, si tú tienes tu conciencia tranquila, puedes ser la persona más rica del mundo y te pueden decir lo que quieran y te pueden juzgar. A final de cuentas eso no lo podemos cambiar, ¿no? Cada quien es libre de pensar lo que desee, pero si tú estás consciente y estás contento con lo que has hecho, eso es lo que importa realmente, y puedes ser la persona más rica del mundo. Entonces ese cliché de que no, los ricos son infelices y los pobres son felices, no es cierto. Eso no es cierto, realmente la felicidad no radica en eso. Entonces yo creo que alinearnos, y lo primero si podemos llamarle consejo, porque a mí me ha funcionado, es quitarme todo ese tipo de palabrería que realmente no sirve para nada, porque realmente no ayuda para nada. Entonces eso ayuda bastante a que se pueda uno enfocar bien en recibir el dinero, porque todos lo merecemos, ¿no? Para poder abrazarlo correctamente. Claro, pues entonces empecemos a abrazar el dinero, a sentirnos prósperos y abundantes, a poner mucho enfoque en nuestros emprendimientos y a ser felices por nosotros mismos. Así es, y para terminar, un consejo que alguien lo escuché una vez, dice, ¿cómo es posible que yo pueda abrazar y agarrar con mis manos la abundancia del dinero si las tengo ocupadas cargando costales de pensamientos negativos como los que ya hablamos del dinero? Entonces, tienes razón, necesitamos tener nuestras manos desocupadas para poder tomar el dinero que nos va a venir llegando, ¿no? Eventualmente, por las acciones que nosotros hagamos. Solo no llega, eso sí. No, entonces, pues a ver, esperemos que les haya servido, ¿no? Yo creo que... Sí, esperemos que estos comentarios, esta charla que tenemos aquí, reflexiones, sean de utilidad para todos ustedes, y pues también que en los foros de la Fundación de Ser y Vivir Libre nos hagan comentarios y empiecen a participar con respecto a esto. Vamos a abrir un foro en relación a la libertad económica y lo que es el dinero. Siempre son bienvenidos sus comentarios. Acuérdense que pues al final de cuentas nos nutrimos todos. No es algo de un solo sentido, es en ambos sentidos, y nos complace mucho ver a todo mundo, porque somos una fundación inclusiva, es decir, todo mundo participa, todo mundo podemos emprender. No hay ninguna objeción de persona que no pueda, todos podemos hacerlo, y por lo tanto la abundancia también es para todos nosotros. Sí, claro que sí. Les recordamos también que nosotros, nuestro podcast está patrocinado por EasyBox Logistics, que se encarga de las importaciones de Estados Unidos a México. Y tenemos lo que es la Fundación de Ser y Vivir Libre, donde manejamos y tenemos una serie de temas muy interesantes para el emprendedor, con toda la mejor intención y totalmente gratuitos. Estamos trabajando en programas que vamos a estar, proyectos importantes que vamos a estar ofreciendo sin costo, todos esos contenidos de apoyo al emprendedor y a todo lo que va relacionado con el emprendimiento positivo.
Así es, pues entonces hay muchos contenidos, de verdad, dediquen un cierto tiempo para verlos, es muy interesantes, realmente los hacemos pensando en que sean de utilidad a todos ustedes y pues continúen siguiéndonos en este podcast del paquete que lo hacemos para ustedes precisamente y siempre sus comentarios serán bienvenidos. Les agradecemos mucho su atención y esperamos verlos en nuestro siguiente episodio. Hasta pronto. Chao.